Shabbat Shalom, hermanos. Continuando el estudio del libro de los enviados, Shlehim, es decir, el libro Hechos de los Apóstoles, vamos a entrar hoy en el capítulo 10, no sin antes revisar qué pasó en el capítulo 9. El capítulo 9, Shabbat pasado, vimos que Shaul partió hacia Damasco para encarcelar a los judíos del camino. Yeshua, en ese proceso de viaje, va a manifestársele a Shaul y lo va a dejar ciego por 3 días, en lo que él va a entrar en un ayuno y oración para entender la oscuridad en la que él estaba metido. Ese es el propósito que Yeshua tiene de hacerlo ciego. Yeshua entonces envió a Ananías, un sirviente de Damasco, a poner las manos sobre Shaul, aunque él no quería. Si Ananías no quería porque conocía o sabía todo lo que Shaul había hecho en Jerusalén. Y representaba también un peligro para él mismo. Por lo tanto, Ananías no estaba muy contento de ir a hacer la misión que el Señor le enviaba. Sobre todo, el Señor le decía que Shaul iba a ser enviado a los gentiles, cosa que era muy difícil de aceptar por cualquier judío. Shaul entonces es bautizado y recibe Ruach HaKodesh e inmediatamente se va a las sinagogas, pero no consiguió arrepentimiento en los judíos, sino que quisieron matarlo. Él llevó su mensaje de que Yeshua era el Mesías esperado. Sin embargo, los judíos de Damasco no aceptaron eso en las sinagogas. 3 años después, Shaul va a regresar a Jerusalén y se reúne con el liderazgo de la Cajal de Machía y fue a proclamar las Besorá o la Besorá en las sinagogas de Jerusalén, pero solo consiguió que quisieran matarle igual que en Damasco, por lo que va a ser enviado de regreso a su tierra en Tarso. Pedro se encuentra entonces, después de ese evento, se va a encontrar en Samaria. Vemos entonces ahora que entra en la historia o en la cronología del libro de Hechos, capítulo 9, entra Pedro. Lo vemos entonces entrando a Samaria, un lugar que antes no era bienvenido para los judíos de Judea. Ahora Pedro está en Samaria y va a sanar a un hermano en Machía, es decir, un seguidor de Machía en Lida, y trae a la vida a una hermana en la Besora, en Machía, en Jope. Allí se queda en casa de Simón el curtidor, y así terminaba el capítulo 9. Para entrar al capítulo 10 que vamos a ver, vamos primero a hacer el contexto histórico. En este capítulo vemos que todavía no hay un gentil que haya entrado a la Cajal. La halajá, que es el cuerpo general de las leyes judías, controlaba todos los aspectos de la vida y comportamiento de los judíos. En las sinagogas se predicaba interpretaciones rabínicas en base a la halajá, dentro de las cuales se establecía que un judío no podía acompañar a un gentil o entrar en su casa o comer con él. Un gentil, de acuerdo a la halajá judía, ley judía, era considerado impuro, es decir, tamé, y se le comparaba a un animal tamé, es decir, un animal que no podía presentarse ante Hachén para ser kadosh, ser sacrificado. Es decir, para ellos, en este contexto histórico, que no hay ningún gentil, vamos a ver que vamos a entrar a lo que es los gentiles traídos por Hachén o Yehoshua a el camino. Vemos entonces que un gentil no podía ser, no podía llegarse con un judío, porque los judíos eran kadosh, eran santos, mientras que los gentiles eran tamé, eran inmundos y podían traer contaminación a un judío. En ese marco de cosas, vemos que empieza el capítulo 10, versículo 1, diciendo: había en Cesarea un hombre llamado Cornelius, es decir, Cornelio, capitán de una cohorte. Una cohorte era un grupo de soldados que podían llegar a ser 600 soldados. Y esta cohorte en la que estaba Cornelio se llamaba la italiana. Dice: Cornelio era un hombre que actuaba con temor y reverencia hacia Dios. Con toda su casa, es decir, toda la familia de Cornelio, reverenciaba al Dios verdadero. No reverenciaba
a los dioses romanos y tampoco al emperador. Esto era algo bien complicado de entender en aquella época porque para los romanos y para todos los que vivían en el mundo globalizado de Roma de aquel tiempo, el emperador era un dios. Y dice, él también hacía mucha caridad al pueblo judío, aquel Cornelio, y hacía oraciones a Dios siempre. Él vio claramente en una visión, Cornelio va a ver claramente en una visión, como a las 3 de la tarde, él ve a un malach celestial de Hachén que entra donde él estaba y le decía, Cornelio. Observe que Cornelio está desarrollando la tefilá, una oración en el periodo de tiempo en que los judíos entraban a la oración. La oración eran 3 oraciones que se hacían diarias, una en la mañana, una a mediodía y una en la tarde. Si está en la tarde, entonces Cornelio estaba en la tefilá, en la oración de la tarde, y en ese momento aparece un ángel celestial, un malach, un mensajero de Hachén, que va a entrar a darle un mensaje a Cornelio. Y le dice, Cornelio, y él mirando fijamente y atemorizado al malach, dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, el malach, tu tefilot, tus oraciones y tu compasión por el pobre del pueblo judío han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jafo y haz venir a un cierto Shimón, que significa un oyente, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa con Shimón, es decir, está en la casa de Simón, un curtidor, que tiene su casa junto al mar. La casa de un curtidor, como Shimón en este caso, usualmente se trataban de establecer en el lado de donde hubiera mucho aire, porque un curtidor se dedicaba a limpiar cueros. Esto traía muchos insectos y también mucho mal olor. Sin embargo, Pedro no desestimó en ir a quedarse en la casa de un curtidor, de una persona que tal vez era no tan bienvenida para otros. Recuerde que Simón había hecho muchas cosas grandes en Samaria y pudo haberse quedado en casas de gente pudiente que tenía temor de Dios, pero Simón o Pedro prefirió ir a estar en la estancia de este curtidor de cueros. Dice entonces, y cuando el malach celestial que hablaba con Cornelio se fue, este llamó a 2 de sus abadim, es decir, Cornelio llama a 2 de sus siervos, un hombre pudiente, tenía siervos en su casa, y también llamó a un soldado piadoso, es decir, a un soldado que seguía lo que le estaba enseñando Cornelio, el amor al Dios verdadero y no a la multitud de dioses de los romanos. Dice, entonces llama a 2 siervos y a un soldado piadoso, de los cuales le servían continuamente. Cuando él hubo declarado todas estas cosas, les envió a Jafo o Jope. Es decir, él va a llamar a 2 de sus siervos de la casa y a un soldado y les va a pedir que vayan a buscar a Pedro. Les relata todo lo que pasó con el malach. Estos 2 siervos y este soldado eran también creyentes del Dios verdadero. Pero ojo, recuerde, todos son gentiles. Dice entonces en el capítulo 10, versículo 9 al 12, al día siguiente, mientras ellos jornaban, es decir, venían hacia, hacia, hacia Pedro, en la casa del curtidor, y dice, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a hacer tefilá alrededor de la hora sexta. Es decir, ahora Pedro, casi siendo el mediodía, sube, había una especie de terraza en esas casas, sube para tener un momento de oración con el Señor. Pero cuando él lo hace, siendo la hora sexta, más o menos el mediodía, tuvo gran hambre y deseo de comer. Pero mientras le preparaban la comida, él cayó en un éxtasis, es decir, mientras él subía y abajo está seguramente Simón cocinando, el olor de la comida le llega a Pedro, Pedro está arriba en la azotea en oración al Señor y entra en un trance. Observe que todo se trata de la comida y él va a entrar en aquel trance.
Vio entonces Pedro, en el trance, en la visión que tiene, vio que el cielo se abrió y que de él descendía como algo semejante a un gran lienzo, y de las cuatro puntas estaba siendo bajado, es decir, un lienzo que de sus cuatro puntas alguien los tenía sostenido, y dentro de esas lienzo había toda clase de cuadrúpedos terrestres del mundo y reptiles y aves que volaban al cielo. Entonces dice que él se va a plantear que está en un éxtasis, viendo una visión, baja un lienzo lleno de toda clase de animales, tanto cuadrúpedos como aves. Y la Torá de Moisés nos muestra que todo, incluido las personas, están a los ojos de Dios en uno de tres estados. O sea, animal, cosa o persona están en tres estados a la vista de Hachén. Un estado es estar santo, otro es estar puro o tahor, y otro es estar impuro o inmundo, que es tame. Santo, una persona, un elemento, una cosa que es santo, significa que ha sido separada esa cosa o esa persona para Dios y puede ser presentado ante el templo de Hachén como un sacrificio agradable a Dios. Y si es un animal, debe ser comido dentro de los predios del templo. Tahor significa, por otro lado, algo común que puede llegar a ser santo cuando es habilitado para estar en la presencia de Dios, cuando Dios lo habilita. Y lo hace para que sea un sacrificio en el templo. Pero algo tahor es algo que comúnmente se puede comer fuera del templo. Un ejemplo de esto es el venado. El venado era tahor, se podía comer, pero no estaba habilitado, no era santo para estar en el templo como un animal de sacrificio. En cambio, un cordero es un animal común, se puede comer, es tahor y está habilitado. El Señor ha dicho que está habilitado siempre y cuando tenga las condiciones de no tener defectos, puede ser presentado en el altar ante Hachén como un sacrificio agradable. En cambio, una cosa tamé o un animal tamé, que era como pensaban los judíos acerca de los gentiles, era algo que por cualquier razón estaba en un estado de impureza. Es decir, para los judíos, una ropa de un gentil o un vaso de un gentil era una cosa impura, lo mismo que el gentil. Entonces, tocar eso significaba adquirir impureza. Por tanto, un gentil, en base a la halajá, ojo, en base a la ley judía, no a la Torá, enseñaba que el gentil era algo impuro que no podía venir a la presencia de Hachén. Entonces, viendo esto, recordemos que cuando los herederos de Jacob estaban en Egipto, ellos eran Tahor, pero no eran un pueblo santo. Es decir, el Señor los había sacado a todos como Tahor, tanto a herederos de Jacob como a gentiles, a una multitud mixta, y los sacó para ser apartados. Eran Tahor, pero en ese momento, al sacarlo de Egipto, el Señor está diciendo, ustedes son Tahor para yo hacerlos apartados, para mí. Es decir, un pueblo santo, una nación santa, separada para Dios. Entonces pasarían de ser algo Tahor a terminar de ser algo santo. Pero dentro de los que partieron de Egipto también salieron gentiles, que no eran herederos de Jacob, por tanto eran gentiles comunes, que podían ser Tahor por escuchar para hacer los mandamientos. Así que estos gentiles comunes se convirtieron en parte de la nación santo y fueron separados para Dios, como lo fue Caleb, que llegó a ser líder de la tribu de Judá, siendo un cenezeo. Entonces, lo que queremos expresar con esto es que la halajá iba en contra de esto que está planteando la Torá. La doctrina de los rabinos era
que los gentiles no se podían mezclar con los herederos de Jacob. Sin embargo, el Señor le mostró a través de Moshe en la Torá que el pueblo de Dios estaba mezclado entre herederos de Jacob y gentiles que aceptaban la palabra de Dios para hacerla. Así que muchos de los que eran Tajor, que eran herederos de Jacob, también se volvieron Tamé, porque cuando estuvieron en el desierto, siendo apartados para Dios, regresaron a ser Tamé, despreciando la palabra de Dios, y quedaron en el desierto tal cual dice la Torá. Entonces los que enseñaban la halajá, recordando aquí que está Pedro viendo eso, todo esto está ocurriendo en la mente de Pedro. Pedro había sido enseñado desde pequeño en la halajá, así que él está tratando de entender lo que el Señor le está mostrando con este lienzo. Sin embargo, él en todas las sinagogas donde había estado, él había sido enseñado que los gentiles son comunes, son impuros, son tamé. Por tanto, no están habilitados para estar en la presencia de Dios. Y también les enseñaban a través de la halajá que los hebreos son santos, que están habilitados para estar en la presencia de Dios. Este estatus se lo habían ganado por ser descendiente de Abraham, según la halajá, no según la Torá. Y años después se les confirmó esto al separarlos de todos los demás pueblos de la tierra. Ese era lo que enseñaban las doctrinas rabínicas, que ellos habían sido separados, pero cuando los separó, el Señor muestra que hay herederos de Jacob y una multitud mixta de gentiles. Yeshua, cuando trae esto, cuando está en la tierra con Pedro, él mismo mostraba con milagros y sanidades que los gentiles, aunque tengan un estatus de común, no significaba que todos eran malos y no significaba que también tengan automáticamente el estatus de impuro. Más bien los gentiles son solo no santificados, no santos, no apartados para Dios hasta que Dios mismo les hable y ellos escuchen para hacer. Y a esto fue lo que vino Yeshua, a que el gentil escuchara e hiciera la Torá y la Besorá y se volvieran santos, apartados para poder estar habilitados en la presencia de Hachén. Volviendo entonces al capítulo 10 del libro de Hechos, dice que Pedro está viendo aquel lienzo bajando y viene una voz y le dice: levántate, Pedro, sacrifica, degüella y come. Es decir, Pedro le está diciendo, en palabras en el griego están diciendo tú, sacrifica, no está diciendo mata, está diciendo sacrifica y le está diciendo come. En ese momento Pedro tenía hambre, acuérdese. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque nunca he comido cualquier cosa koinos, es decir, cualquier cosa común, o cualquier cosa akadasartos, es decir, inmunda. Fíjense que usa dos palabras, algo taor, algo común y algo inmundo. Las dos palabras, algo que es común y algo que es inmundo. Nunca he comido eso, le dice Pedro al Señor. La voz le habló la segunda vez y le dice: lo que Hachén ha limpiado, lo que Hachén ha hecho Taor, no lo llame tú koinos, común, es decir, llámalo santo. La voz le está diciendo a Pedro, si el Ruach HaKodesh, la presencia de Machía, le habla por segunda vez. Lo que Hachén ha limpiado, es decir, lo que Hachén ha hecho Taor, no lo llames tú koinos, es decir, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces e inmediatamente fue tomado hacia arriba el lienzo, hacia adentro en el cielo. Observe que el Señor baja una muestra de la creación y esa creación traía animales que eran común, animales que eran tajor y animales que eran tamé. Pero ahora la voz de Ruach HaKodesh le está diciendo: sacrifica y come de lo que te estoy presentando. Pero para Pedro lo que él veía eran cosas comunes e inmundas.
Por tanto, él se niega al Señor a corresponder a lo que le estaba diciendo. Fíjense, todo esto está en la mente de Pedro. Él tiene un conflicto para aceptar lo que Ruach HaKodesh le está diciendo. ¿Por qué? Porque cuando los herederos de Jacob y los gentiles entran en Canaán con Yehoshua ben Nun, recuerden ese pasaje, ellos eran una nación que ya había sido apartada, ya había sido santa, y que el Señor le decía no se debían contaminar con las prácticas de las naciones no habilitadas para ser santas, para ser santos, es decir, las naciones tamé. Muchos que eran santos pasaron a gentiles comunes y luego a tamé, impuros o inmundos. Es decir, que lo que está Pedro en su mente todavía tratando de comprender es por qué el Señor le pone ese lienzo lleno de animales y que podían ser para él, a los ojos de él, tamé, taor o separados. Bueno, en realidad no dice que había separados, nada más que habían comunes y tamé, inmundos. Entonces, todo lo que era tamé era considerado impuro. Y muchos de los que salieron de Egipto como separados por el Señor, volvieron a ser inmundos. Entonces el Señor tenía que explicar todo esto a Pedro. Se volvieron santos como Rahab. Muchos que eran considerados inmundos se volvieron santos como Rahab en Jericó, como Rub la Moabita, más tarde con Yeshua, la mujer sirofenicia, el endemoniado gadareno, el centurión de Capernaum, y luego los tamidín también hicieron o vieron con sus propios ojos a un hechicero volverse tahor, y a un eunuco, un etíope, también volverse con él. Ahora lo que el Señor le está trayendo es un centurión romano de Cesarea para que él entienda que los gentiles, así como salieron de Egipto mezclados con los herederos de Jacob, eran justos por él, eran justificados por Yehoshua para que fueran tahor y fueran santos y pudieran estar ante la presencia de H. Entonces, mientras dice la palabra, mientras Kefa dudaba dentro de sí sobre lo que la visión que había visto debería significar, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio llegaban y preguntaban en la casa de Simón. Y se pararon afuera de la puerta, llamando ellos, preguntaron a Simón, que tenía por sobrenombre Kefa. Pedro moraba allí. Es decir, los tres hombres llegan, los dos siervos y el militar de Cornelio llegan, se paran frente a la puerta de Simón el curtidor y preguntan si allí estaba un tal Pedro, que se supone que estaba allí. Observe, son dos abadín, siervos esclavos de la casa de Cornelio, y un soldado, que seguramente es romano, de la casa de Cornelio. Tres gentiles. Pedro está en la azotea dudando y tratando de entender que tenía que comer animales, pero el Señor no le estaba hablando de comer animales, le estaba hablando de quitar de su mente todo lo que la halajá le había enseñado respecto a los gentiles, que según la doctrina de la halajá judía enseñaba que los gentiles eran animales inmundos, eran animales tamé que no tenían derecho para estar en la presencia de Hachim. Entonces, mientras Kefa bajaba, o pensaba, mejor dicho, o trataba de descifrar la visión, la Ruá, la mente de Hachim, los pensamientos de Hachim, le dicen, he aquí tres hombres te buscan. Fíjense cómo cierra el Ruach HaKodesh, la mente, el plan de Hachim, cierra lo que está pensando Pedro, rompe todo aquel esquema de la halajá y le dice prácticamente así: Pedro, no se trata de comer, se trata de los gentiles, de gente, de personas, no de animales. Y le dice, he aquí tres hombres te buscan. O sea, lo que el Señor puede usted pensar es,
es el lienzo, aquí está, te lo estoy presentando, 2 siervos y un militar. Y dice, levántate pues y desciende, ve con ellos y no dudes nada, porque yo los he enviado, es decir, Él los ha traído en ese lienzo que veía Pedro. Ellos son ahora, al ser enviados, son mensajeros de Hachén. Entonces Pedro descendió a los varones que habían sido enviados por Cornelio y le dijo, he aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la cual han venido? Ellos respondieron, Cornelio, gobernante de Cien, es un centurión, varón recto y temeroso de Dios. Miren cómo le está diciendo eso que él veía en un lienzo, esos animales que eran tamé, impuros y común, cómo están diciendo a través del Ruach HaKodesh, le están diciendo nosotros creemos en el Dios verdadero. Y dice, y este varón temeroso de Dios y tiene testimonio bueno entre toda la nación de los judíos. Es decir, no solo es que somos temerosos de Dios, sino que el que nos envía es bien recibido entre los judíos. Dice, él tuvo instrucciones Torah, a través de un malach santo, de hacerte ir a su casa para oír tus palabras. Jefa entonces los invitó a que entraran y los hospedó. Fíjense cómo Pedro empieza a tratar de engranar todo lo que había visto del lienzo en aquel éxtasis donde él se negaba a la palabra del Señor que decía, sacrifica y come, porque lo que yo hago tajor, tú no lo puedes hacer tamé. Lo que yo hago limpio, tú no lo puedes hacer impuro. Entonces los deja entrar y al día siguiente dice que Kefa se fue con ellos. Y observe esto, algunos de los hermanos israelitas de Jafo le acompañaron. Es decir, algunos judíos creyentes en Machía llegaron con Pedro o Pedro los llamó y se van a ir con ellos. ¿Por qué? Porque Pedro todavía tiene alguna duda de lo que el Señor le ha ordenado. No hagas tamé lo que yo hago tahor, no hagas impuro lo que yo hago limpio. Entonces él todavía en su duda se lleva a estos judíos creyentes en Machía a que lo acompañen por lo que pudiera pasar con estos gentiles a los que él iba a ir a esa casa. Dice, el día siguiente, después que entraron a Cesarea, a la ciudad donde vivía Cornelio, Cornelio los estaba esperando y llamó a todos sus parientes y a sus hermanos más íntimos, es decir, llamó a todos aquellos a los que el mismo Cornelio ya les había convocado a creer en el Dios verdadero. Y mientras Pedro entraba, Cornelio lo recibió y se postró, se tiró rostro a tierra sobre sus pies y le reverenció. Pero Pedro lo levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy solo un hombre. Es decir, aquí hay una comparación muy hermosa porque ahora Pedro está diciendo, yo también soy un ser como tú, que puede ser Tahor o puede ser Tamé, pero por la gracia de Dios soy Tahor, soy limpio. Pero tú ahora levántate porque el Señor te va a hacer limpio. Espiritualmente eso es lo que podríamos notar. Mientras hablaba con él, con Cornelio, entró y halló a muchos que estaban reunidos. Me imagino la cara de Pedro viendo toda esta multitud de gentiles en lo que él está mezclándose. Él les dijo, ustedes bien saben cómo es ilícito, es decir, prohibido rabínicamente por la halajá, que un varón judío acompañe a uno de otra nación, es decir, a un gentil. Entonces aquí va Pedro a entender, comprender exactamente lo que era aquel lienzo tomado de las cuatro esquinas, trayendo todo clase de animales cuadrúpedos y que volaban. Pero Hachén le ha mostrado pero Hachén me ha mostrado, dice Pedro, que yo no debo llamar a cualquier hombre diciéndole común o inmundo.
por lo cual vine a usted sin contradecir en cuanto fui llamado. Así que pregunto, ¿para qué propósito me habéis llamado? Pedro ahora entiende que los gentiles pueden ser llamados por el Señor y que él va a una misión, pero todavía no entiende claramente qué es lo que tiene que hacer ahora con los gentiles. Así que Cornelio dijo, 4 días atrás estaba en esta hora sobre la hora novena, 3 de la tarde más o menos, orando en mi casa, y he aquí un hombre se paró delante de mí con un vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tus oraciones han sido oídas, y tus dádivas de misericordia fueron recordadas delante de Dios. Envía pues a Jafo y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Kefa, el cual mora en la casa de Simón el curtidor, junto al mar. Y cuando llegue él, te hablará. Entonces aquí Cornelio le está diciendo todo lo que Dios había mandado a él y obedientemente Cornelio estaba cumpliendo. Ahora Cornelio le está pasando, por decir así, la pelota, la autoridad a Pedro para que haga lo que el Señor le ha mandado hacer. ¿Y qué le había mandado hacer a Pedro? Lleva la Besorá hasta los confines de la tierra. Entonces dice, cuando llegue él te hablará, así que inmediatamente envié por usted, y tú has hecho bien en venir, habiendo llegado a estar a nuestro lado. Es decir, que él había llegado para estar al lado de los gentiles. Pedro todavía debe estar conmocionado de lo que está haciendo el Ruach HaKodesh, lo que está haciendo Mashiach, que es llevarlo a la casa de un gentil, cosa que era prohibida, era ilícito para la halajá judía, y además que lo pusiera al lado, es decir, que ahora los dos tuvieran junto el mensaje de la Besorá, de la salvación de Mashiach. Ahora pues estamos todos nosotros, gentiles, aquí al lado tuyo, a la vista de Dios. Es decir, ahora, tanto un judío como un gentil estaba ante la presencia de Hachén como Tahor, limpios, puros. Y dice, estamos aquí para oír, para escuchar, para hacer todas las cosas que te han sido dispuestas a ti por el Señor. Le está diciendo, así como a ti, judío, te escogió el Señor para ser Tahor, estar habilitado a estar ante la presencia de Hachén y ser un sacrificio agradable a Él, así estamos a tu lado los judíos, siendo también limpios, Tahor, y estar preparados para estar en la presencia del Señor como un sacrificio agradable a Él. Aquí se caía, como decía Shaul más adelante, la pared divisoria entre judíos y gentiles. Entonces Pedro abrió su boca y dijo, en verdad, en Emet, yo percibo que Dios no se ha parcializado con nosotros, es decir, con los judíos solamente, sino que en cada nación aquellos que temen, que reverencian y hacen justicia son aceptados por él. Este es el mensaje de la Besorá, y ahora después que completamente entendió Pedro que todo lo que había sido adoctrinado en su mente por los rabinos, por las sinagogas, por aquellos judíos ortodoxos que no creían en el Mashiach que había venido a la tierra, se estaba desmoronando y él aceptaba esa verdad y empezó a decir, aquí estoy para traerles el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? La Besorá, Yehoshua, la salvación. Es lo que el Señor le había dicho a él y a todos los discípulos. Vayan y hagan discípulos, hagan talmidín, vayan a los confines de la tierra. Ellos se habían concentrado nada más en los judíos y el Señor ahora estaba mostrando que no solo eran los judíos, era también a los gentiles. Y él empieza a decir, este es el mensaje de la Besorá, de la buena nueva para el pueblo de Israel. Y escuche cómo ahora incluyó a los gentiles en el pueblo de Israel, como en el Éxodo el Señor había incluido como Israel también a los gentiles. Y dice, traigo la Besorá para el pueblo de Israel, que hay shalom. Ese es el mensaje. Hay shalom, hay pago. Se ha pagado el precio
de la salvación con Dios por medio de Yeshua HaMashiach. Les está diciendo lo que ocurrió en Jerusalén con el Mashiach en la cruz fue el pago por el cual ustedes como gentiles están junto a mí, con un judío, para la salvación postrera. Y dice, Mashiach, quien es el Señor de todos, ahora es el Dios de judíos y de gentiles. Las Besorot, es decir, las buenas nuevas, las buenas noticias, ustedes saben que se divulgaron por todo Yehudá. ¿Cuál? Que el Señor pagó el precio tanto por judíos como por gentiles en la cruz. Y que esa Besorá comenzó en Galilea después de la inmersión del bautismo que Johanán el Bautista proclamó. Y a Yeshua el de Nazaret, saben ustedes cómo ungió Dios y lo hizo Mashiach por el Ruach HaKodesh, es decir, con poder. Y quien anduvo haciendo todo lo bueno y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, pues Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos. Shaul está desarrollando todo lo como él ha llegado a ser un enviado. ¿Por qué? Porque los talmidim van a ser también enviados. Por lo tanto, tienen los gentiles que ser talmidim para poder ser enviados. Y les dice, nosotros somos testigos de las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, a quien ellos llevaron para matarle colgándole en el madero. A Yeshua, Hachén lo levantó al tercer día e hizo que se manifestara abiertamente. Entonces les está diciendo, aquí está el testimonio de la herencia que ustedes van a recibir como la recibimos los judíos, la vida eterna. No a todo el pueblo, pero a testigos escogidos, él se le presentó de antemano por Hachén. Fíjense que el Señor se presenta no a todos, sino a los que él escoge. Aún está el mensaje espiritual aquí, que después de que él se levanta, los 3 días de su resurrección, él va a ir a los que él escoja para presentársele, no a todos. Y dice, no se presentó a todo el pueblo, pero a testigos escogidos que él de antemano ya tenía, a él se les mostró. Aún a nosotros que comimos y bebimos con él después de resucitar él de entre los muertos. Aquí está la Besorá, el fondo, el gran sostén espiritual de la buena nueva es la salvación, la vida eterna. Y eso es lo que le está diciendo Pedro a todos estos gentiles. Él se levantó, y así como él se levantó como primicia, así se levantará cada uno de los gentiles y judíos que él escoja. No a todos, no a todos los gentiles, no a todos los judíos, a los que él escoja. Y él nos instruyó a proclamar al pueblo y testificar plenamente de que él, Yeshua, es el que ha sido constituido por Dios, juez de vivos y muertos. Y de este Yeshua dan testimonio los profetas, que por medio de su nombre, todo el que confía en él, cuando él dice por medio de su nombre, es por medio del testimonio que ha hecho en la cruz, por el pago, por el chalón de cada uno de nosotros, que se va a levantar siendo o gentil o siendo judíos, o va a ser transformado para recibir un cuerpo celestial a semejanza de él. Entonces les está diciendo, por medio de su fama, de su nombre, de lo que él ha hecho, el pago que ha hecho por nosotros, todo el que confía en eso, en el pago que él ha hecho, el que exhiba la fidelidad de sus promesas y de su pacto, recibirá perdón de los pecados. En resumen, Pedro le está diciendo a los gentiles, Dios no escogió solo a los hebreos. A aquellos que le reverencian y son justos, él los acepta, porque él los ha escogido, sean judíos o sean gentiles. La buena nueva, la salvación, el anuncio de la salvación es para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel tal cual fue nombrado frente al Sinaí, siendo herederos de Jacob, y una mezcla mixta de una mezcla de judíos, de gentiles,
de todas las naciones, estaba en el Sinaí junto con los herederos de Jacob. Y a eso le llamó el Señor Israel en el Sinaí. Pedro le está diciendo, la Besorá, la salvación, es para el pueblo de Israel, que son hebreos junto a gentiles. Y le dice, Yeshua es el Señor de todos. Y algunos no lo aceptaron y le colgaron, lo rechazaron su palabra y su presencia. Los herederos judíos son los testigos, porque de él salió, de los judíos salió la Besorá. Él se levantó al tercer día y se manifestó, no a todos, a unos judíos y a otros gentiles. Yeshua HaMashiach es Dios mismo, le está diciendo Pedro. Y todo el que exhibe su fidelidad, ¿qué es su fidelidad? Que guarden el pacto que él estableció. ¿Cuál es el pacto? Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Todo el que se mantenga allí empezará a crecer en su fidelidad. ¿Cuál es su fidelidad? Las promesas que él ha dado, de la cual la máxima promesa es la vida eterna. Todo el que se mantenga en esa fidelidad será perdonado, porque todos somos pecadores y sin esa amor, a esa fidelidad, no podemos ser perdonados. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, la Besorá, la Ruach HaKodesh cayó sobre todos los que le oían el mensaje y se sorprendieron los Yehudim, es decir, aquellos que fueron con Pedro, se sorprendieron porque Ruach HaKodesh se estaba derramando en esa casa llena de gentiles. Dice, se sorprendieron los judíos de la circuncisión, fieles a la Besorá, es decir, que eran gente de la Alajá, pero que habían aceptado la Besorá, que Yeshua era la salvación. Todos aquellos que vinieron con Kefa se sorprendían porque también sobre los gentiles el mismo don de la Ruach HaKodesh, el mismo regalo de Ruach HaKodesh que se le había dado a ellos y a los 120 en el aposento alto, ahora se estaba siendo derramado sobre un gran grupo de gentiles, sobre una gran multitud de gentiles. Y esta evidencia, este testimonio, era que esos gentiles hablaban otras lenguas y magnificaban a Hashem. Es decir, hablaban lenguas que no eran de ellos, no lenguas extrañas, idiomas, lenguajes que manifestaban, ¿qué cosa? La gloria de Hashem. Entonces, cuando recordamos en Hechos 2:4 que todos fueron llenos de Ruach HaKodesh, comenzaron a hablar en otras lenguas. Esto mismo le había pasado ya en el aposento alto, ahora era un testimonio para los judíos estos ver a los gentiles al lado de los judíos recibiendo el mismo regalo de Dios, el Ruach HaKodesh. Entonces, con todo esto, estos judíos iban a ser testigos, mejor dicho, de aquel testimonio de que el Señor había venido tanto para judíos como para gentiles. No para todos los judíos, no para todos los gentiles, sino para aquellos que él escogía. Y todos los que estaban en esa casa habían sido escogidos. Y ahora la muestra, el testimonio, era que hablaban en un lenguaje o lenguajes que no entendían o no habían sido de ellos en anterioridad. ¿Por qué los judíos decían que los oían hablar o magnificar a Hashem o las glorias de Hashem? Porque seguramente estos gentiles estaban hablando en arameo y en hebreo, cosa que estos judíos, sí entendían. Entonces respondió Pedro, ¿alguien puede impedir el agua para que no sean bautizados los que recibieron Ruach HaKodesh, como también nosotros? Entonces ahora Pedro está pidiendo que se limpien, que se purifiquen todos aquellos que han recibido Ruach HaKodesh. Y aquí es hermoso entender que primero vino un bautismo de Ruach HaKodesh y ahora Pedro dice, bueno, bautícense, límpiense, pidan el perdón de los pecados, pero el Señor le plació darle a estos gentiles primero bautismo de Ruach HaKodesh que bautismo de agua.
y les ordenó que fuesen inmersos, es decir, que fueran bautizados en el nombre de Yeshua Hamashiach. Note, en el nombre de Yeshua Hamashiach, no en otra cosa. Luego le rogaron que se quedaran algunos días. Así que ahora la multitud efervescente, llena de gozo, llena de Ruach HaKodesh, está pidiendo que el judío se quede en su casa, cosa que era prohibida por Ruach HaKodesh, por la halajá, perdón. Y con esto, mis hermanos, termina.